Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Guardacosta confisca 400 kilos de pescado. Consulado colombiano apoyará a Dimas con el proyecto Junto pa' Progreso. Frustran robo al Banco de la República en Santa Marta, en Colombia. Prisión para sospechoso de violentar y acabar con la vida de un niño autista en la República Dominicana. Un niño disfruta del fútbol con su perrito. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre, es un placer poderles saludar a esta hora, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales, pues recientemente el departamento de Guardacosta tuvieron que confiscar por lo menos 400 kilos de pescado de 2 embarcaciones de origen venezolano que estaban pescando en aguas territoriales de la isla. Sin embargo, ellos no tenían pensado llegar a tierra, sino por el contrario, simplemente pescar. Allí, las autoridades confiscaron este pescado, los devolvieron a ellos hacia Venezuela y esto lo donaron a la Fundación Panos Comunidad. Recientemente, funcionarios atentos de la Guardia Costera detectaron una embarcación extranjera pescando en aguas territoriales de Aruba y de inmediato tomaron acción. Esto ocurrió el 30 de septiembre y hasta ahora se dieron a conocer las imágenes en donde durante el patrullaje de la Guardia Costera, cuando el personal observó 2 embarcaciones provenientes de Venezuela dentro de nuestras aguas territoriales. Se trataba de un total de 5 ciudadanos venezolanos que no contaban con los permisos necesarios para pescar en nuestras aguas. No tenían intención de llegar a tierra. Debido a la infracción de ingresar sin autorización a nuestras aguas, se confiscaron todos los instrumentos de pesca, incluyendo aproximadamente 400 kilos de pescado. Las 2 embarcaciones regresaron a Venezuela sin su equipo de pesca y sin el producto capturado. Los 400 kilos de pescado fueron entregados a la Fundación Panos Comunidad. Cambiando de tema, recientemente el Consulado de Colombia en Aruba, conjuntamente con la Fundación Veni Aruba, convocaron una conferencia de prensa en donde ellos anunciaron que van a apoyar al departamento de Dimas bajo el proyecto de Junto pa' Progreso. La intención, según lo que indicó el cónsul, es poder brindarles ayuda en lo que tratan los procesos, específicamente para la fase de la 1 a la 4 de lo que es Junto pa' Progreso. Va a ser el rol, que es lo que queremos nosotros anunciarle. La otra información ya la ha administrado el ministro y la directora de Dimas, pero lo que nosotros concretamente queremos anunciar es que el Consulado de Colombia, ACNUR y Veni Aruba, vamos a continuar, vamos a apoyar los trayectos 1, 2 y 3 y estamos autorizados por parte de Dimas para hacer las solicitudes de permiso, para pedir las citas y revisar la documentación que exige Dimas, de tal forma que pues se puedan cumplir con los requisitos que exige Dimas para este tipo de permiso. En el trayecto 4 hay una pequeña diferencia. Las solicitudes se tienen que hacer directamente en Dimas. Sin embargo, nosotros, ¿cómo vamos a ayudar desde Veni Aruba? Vamos a revisar previamente la documentación que se exige para el trayecto número 4. Nosotros solicitaríamos la cita y el día de la cita pues la persona acude a Dimas con los documentos que previamente fueron revisados por nosotros. ¿Qué ventajas tiene ello para los migrantes? Que el día que tengan la cita con Dimas pues podrán tener la seguridad de que la información o los requisitos que les exige Dimas cumplan con los requerimientos mínimos, evitando retrasos, pérdidas y volver a solicitar una nueva cita. Porque si hoy acuden directamente, que lo pueden hacer, si los documentos cuando acuden a la cita no cumplen los requisitos, pues Dimas lo va a devolver y tendrán que volver a pedir una nueva cita y tendrán que pedir el número de citas que sean necesarias hasta que los documentos cumplan todos los requerimientos exigidos por Dimas.
Como lo decía el doctor, bueno, estamos acá en nombre de la Fundación Benaruba Solidaria, de la Cancillería de Colombia y también de ACNUR, porque en este momento nos hemos unido para este proceso especialmente. ¿Cómo nos hemos unido? Para ayudar a todas las personas a que cuando lleguen a Dimas tengan todo un checklist, o sea, todo verificado, que el proceso sea muy fácil y muy ligero. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay muchas personas que están llegando, están ocupando las citas y cuando lleguen es a preguntar. Se ha dicho en muchísimas oportunidades, en muchísimos videos, todos los requisitos. Están llegando a Dimas, están copando las citas y para eso estamos nosotros. Ustedes pueden venir donde nosotros completamente gratis. Estamos desde las 8:30 hasta las 5:30 en la Fundación Benaruba Solidaria y no solamente les estamos ayudando a orientar, sino estamos también ayudándolos, por ejemplo, a llenar la carta que se les está exigiendo de declaración jurada. Si usted no la sabe llenar, puede venir donde nosotros lo ayudamos. Si usted no tiene un currículum, que también es otro de los requisitos, también los estamos ayudando completamente gratis a hacerle el currículum y también les estamos obteniendo la cita y de una vez armándole toda su carpeta para cuando usted llegue allá, ya usted está listo, sin que tenga una negación en este caso, porque si usted no está optando por ese permiso en especial, usted no debería estar en este proceso, debería estar en el proceso 1, 2, 3, que también nosotros estamos apoyando, que son los que tienen el garante. No vayan a quedar por fuera, nosotros estamos allí para apoyarlos. Ustedes pueden llegar, estamos en Italia Strat 24A, en la parte alta, en el unit número 5. Usted puede llegar allí, nosotros no vamos a dar cita, estamos por orden de llegada, de verdad que sí, y con todo el amor del mundo, porque nosotros tenemos la paciencia, porque a nosotros nos gusta que todo el mundo llegue y que la regularización sea ordenada. Cuando una migración es ordenada, el proceso es mejor para ambos, tanto para la migración como el país que lo está acogiendo. Cambiando de tema, el Departamento de Impuestos recientemente estuvo anunciando que la cantidad de vehículos que tienen registrados en este momento en el departamento ha aumentado. Esto no solamente se ve en las calles, pero también al momento de hacer el pago y en los registros que tienen en este departamento. La señora Meverly Romano, relacionista pública del Departamento de Impuesto, informó que el proceso de citas para placas de número inició con un total de 92.835 números registrados. Actualmente, según lo que han indicado, ya cuenta con más de 95.814, lo que representa un aumento de 9.279 números adicionales en 19 meses, con un promedio de 331 registros nuevos por mes. Y esta cifra sigue subiendo año tras año. Hemos notado que la cantidad de autos está aumentando rápidamente en la isla. Esto se puede ver también en las calles y proyectamos cerrar el año en diciembre con alrededor de 96.000 vehículos registrados. Esta cifra da una idea del número actual de autos en circulación, clasificados en diferentes categorías. La categoría más grande sigue siendo la categoría A, que ya ha alcanzado 81.879 registros, lo cual es una cantidad considerable. Antes hablábamos aproximadamente de 60.000 números, pero ahora en categoría A ya sobrepasamos los 81.000. También se ha visto un aumento drástico en el número de motos, que ha llegado a 3.292 unidades. Además, la señora Meverly indicó que la mayor cantidad de incumplimientos de pago se encuentran en las placas de la misma categoría A, en donde por lo menos 12.739 personas no han pagado el impuesto completo o solo han pagado la primera mitad. Y empezamos nuestra ronda internacional, pues las autoridades colombianas frustraron un robo al Banco de la República en Santa Marta. Ellos estaban utilizando una van, pero esta van no era una van real que supuestamente utilizan las personas que trabajan en el banco. Gracias a que una de las personas, un funcionario, se dio cuenta que esta van no era real, activaron las alarmas y lograron frustrar este robo.
La banda pretendía usar un carro de valores falso para cometer el robo al Banco de la República. El vehículo, con 4 supuestos guardas de seguridad, alcanzó a ingresar a un sector conocido como la Cámara Baja del banco, un subterráneo que es la entrada para las bodegas. Uno de los funcionarios de la entidad se dio cuenta que el carro ingresado no era de la empresa, dato que fue clave para descubrir a los asaltantes. La capacidad de observación del cuerpo de seguridad de la Brinks y del Banco de la República. Observan que el vehículo no corresponde a las características de sus vehículos, llaman inmediatamente a la Policía Nacional y en una reacción inmediata, oportuna, menos de 1 minuto 30 segundos estábamos en el lugar. Después de media hora intentando que los asaltantes salieran del sitio, la policía decidió entrar, reducir a los delincuentes y capturarlos. En otros lugares de la ciudad también hubo detenciones. En la República Dominicana, tras observar las distintas pruebas en contra del principal sospechoso de acabar con la vida de un menor de 10 años que sufría de autismo, las autoridades indicaron que también lo agredió sexualmente. En este momento exigen la mayor pena en contra de él. Acogiendo el pedido del Ministerio Público, la jueza Karen Casado del Juzgado de Instrucción de Santo Domingo Este dictó 3 meses de prisión preventiva a José Antonio Glass alias Yoyón, con quien fue visto por última vez el niño Justin Peralta el pasado 27 de septiembre. Hay muchos videos, hay mucho testimonio y el delincuente confesó haber participado y cometido los hechos. Vamos a tratar de que este un proceso se lleve a cabo con todas las garantías del debido proceso, para que esta persona sea drásticamente sancionada con una pena de 30 años de prisión. La defensa de los familiares del menor informó que investiga si ciertamente el imputado se encontraba en libertad condicional por otra violación en La Vega. Aparentemente, de ser así, pues el juez de la pena fue sorprendido por este señor que con apenas 2 meses de obtener la libertad volvió a cometer un hecho con mayor magnitud y con mayor rabia y con mayor agresión frente a un niño indefenso que tenía una patología de salud mental considerable. Al término de la audiencia, los familiares del niño con condiciones especiales se retiraron del Palacio de Justicia sin ofrecer declaraciones a la prensa. En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público indica que con la promesa de comprarle un helado, el imputado llevó al pequeño desde su residencia ubicada en Los Minas de Santo Domingo Este hasta el sector Los Pinos de Sabana Perdida, donde en un solar baldío abusó y asfixió al niño hasta la muerte. Y nos devolvemos a Colombia porque gracias a la rápida acción por parte de las autoridades lograron detener a un líder de la banda conocido como Los Choneros, que no solamente estaba siendo pedido por las autoridades colombianas, pero también ecuatorianas. Él tiene un prontuario y por eso deberá responder a las autoridades. Con tiros de fusil, alias el ecuatoriano recibió a los comandos de la policía que llegaron a capturarlo en su casa en Río Negro, Antioquia, donde aseguran el capo de la banda Los Choneros se ocultó de sus enemigos y de las autoridades en los últimos 3 meses. Con drones, la Dijín grabó todos los movimientos de uno de los jefes de la banda ecuatoriana Los Choneros, que tenía reuniones permanentes con narcos del Clan del Golfo en Antioquia. Las grabaciones y seguimientos de la policía arrancaron tras las múltiples quejas del vecino que rompió la tranquilidad del sector con escandalosas fiestas que el criminal realizaba especialmente con una de sus parejas sentimentales y que identificaron como una reconocida modelo paisa que en redes sociales tiene al menos 200.000 seguidores. Lo que más nos llamó la atención fue una figura de un canino que se encontraba en la parte de atrás donde estaba la piscina, de aproximadamente 1,5 metros, la cual se veía bastante llamativa y costosa. Con la información recaudada, los comandos de la Dijín llegaron a la casa del ecuatoriano. Allí fue abatido en el desarrollo de esta ejecución operacional, alias el ecuatoriano. Fueron capturados sus 3 escoltas, a los cuales se les lograron incautar un fusil calibre 5.56, 3 pistolas calibre 9 milímetros, más de 140 cartuchos de distintos calibres. Explica que el delincuente habría llegado a Colombia hace un año. En el año 2024
es capturado en una narcofiesta organizada por alias Celso, cabecilla principal de la estructura transnacional Los Choneros. Desde ese año creemos que arribó acá a Colombia. Ahora en la mira de las autoridades están las propiedades que adquirió con el tráfico de drogas en Colombia. Y nos vamos ahora a Otavalo, en Ecuador, porque sabemos que este país se ha sumido en los últimos días en las protestas y manifestaciones que no solamente han afectado el diario vivir de los ecuatorianos, sino que ahora los locales comerciales han tenido que cerrar por el miedo que ellos tienen de pronto de los violentos que están manifestándose en este momento. En Otavalo, Imbabura, las protestas se radicalizan en el 11º día del paro. A los habituales bloqueos en la Panamericana Norte que se dan desde el inicio de las movilizaciones, se sumaron cierres dentro de la ciudad. Manifestantes encendieron hogueras y colocaron piedras para impedir el paso de los pocos vehículos que todavía circulaban. Grupos de encapuchados obligaron a cerrar locales comerciales y pincharon con puntas afiladas los neumáticos de bicicletas y motocicletas que circulaban por la ciudad. En uno de los bloqueos hirieron en el pie a una mujer. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42.000 habitantes, el 67% indígena según el último censo. Está a 2 horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país. Por su situación geográfica, la Estatal 35 pasa por los accesos sur y norte en los que hay bloqueos con volquetas de tierra, piedras y llantas quemadas, y en los que se concentran manifestantes. Los bloqueos empiezan kilómetros antes de la ciudad. Al sur los más fuertes están en González Suárez, San Rafael de la Laguna y Eugenio Espejo, y en el norte en las entradas a Peguche, Ilumán y Carabuela. El paso es totalmente prohibido. Los conductores de las ambulancias enseñan banderas blancas para evitar ser atacados. Después de una revisión para constatar la emergencia, su paso es autorizado, pero hay casos en los que se les impide circular. Los bloqueos, según el gobierno, han provocado una situación de escasez de insumos en su hospital. Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón. El Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Por favor, abran el corredor humanitario y permitan pasar el camión de oxígeno ahora. La CONAIE informó que el camión con oxígeno entró a la ciudad esta mañana acompañado de comuneros. Y vean esta impactante nota que ocurrió en Uruguay, donde un hombre fue atacado por perros de raza pitbull. Según lo que indicó, al parecer estos perros son de un vecino y se saltaron la barra y allí lo atacaron. Daniel Fernández, de 40 años, contó a Canal 4 que salió al patio próximo a las 0:30 de este miércoles tras oír ruidos, y es entonces que lo sorprenden 2 canes de la raza pitbull que se habrían escapado de la casa de una vecina. Y ya habían entrado, es la 4ª vez que entran. Y me mataron una perra que yo tenía ahí donde está ese perro, que ahora yo cerré allí por eso mismo. Ahí yo salí y los corrí. Solo que cuando los corro se van, ¿viste? Pero vuelven. Y cuando vuelven es una guerra con ellos, son 2. Esos perros hace poco que están ahí. Esos perros eran del hijo de la vecina. Y se falleció, murió el muchacho y ella quedó con los perros. Solo que no tan bien seguro, no tan seguro. Eso, se escapan. Y se está haciendo un muro ahora. Pero era para poner atado, ¿no? ¿Cuánto no está pronto eso? Digo yo, no sé. El hombre, que es albañil jornalero, recibió varias mordeduras en su cuerpo y 8 puntos en una de las piernas, por lo que estará varios días sin poder trabajar. Y ahora no puedo laburar. Soy albañil, pero vino mi patrón hoy acá y me dejó unos cambios ahí. Pero no pensé que fueran a atacarme así, ¿no? Y me defendí como pude. Me caí 2 veces ahí en el patio ahí, y ahí el gurí se asustó y se puso también. Pero son bichos que son malos. Son agresivos, y sí, tienen fuerza, ¿no? Pero, En lo que va del año, hubo en Rivera más de 70 ataques de perros, sin que haya actuación del INBA, según la denuncia de los vecinos. Vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Octubre, mes de la concientización del cáncer de seno. Pitón gigante se pasea por sofá de una mujer durmiendo. Pay.away. Pay.away. More than just payments. Pay.away. Recharge your phone. Pay.away. Hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay.away. Pay your bills with Pay.away. Skip line.
times at the hottest events, yeah. Buy your tickets online with pay that away, say pay that away. Download pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Oh, Aruba, años de cheitera. Agora tem mi barrio limpi. Kumanan, a sério, diz bom vibra. Hey guys, vamos. Banserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que este mes de octubre es el mes rosa, el mes de la concientización del cáncer de seno, y no solamente vamos a hablar de la importancia del autoexamen, pero también de una detección temprana y cómo la tecnología ahora va a poder ayudar a la reconstrucción del seno. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. John Fisher, bioingeniero de la Universidad de Maryland, ya estaba estudiando cómo ayudar a las mujeres después de una mastectomía cuando su esposa Gail recibió una noticia que le cambió la vida. A mi esposa le diagnosticaron cáncer de mama y terminó sometiéndose a una mastectomía doble como parte de su estrategia de tratamiento. Esto hizo que el trabajo de su equipo fuera aún más personal porque vio de primera mano los estragos que no solo causa el cáncer, sino también la cirugía, es decir, cómo los cambios en el cuerpo de su esposa la afectaban. Tener un cuerpo con el que te sientas cómodo y que te entusiasme cada día es realmente importante para tu salud y bienestar en general. Durante la cirugía reconstructiva de Gail, los médicos pudieron preservar su pezón, pero ese no siempre es el caso. Existen algunos métodos quirúrgicos sencillos o incluso el método del tatuaje, pero muchas personas terminan sin hacer nada. Ahí es donde entra en juego la investigación de su equipo, que utiliza la bioimpresión tercera dimensión para crear un complejo de areola-pezón, o CAP en español. Tenemos mucha flexibilidad a la hora de imprimir el CAP, por lo que podemos hacer cosas como la ingeniería personalizada del propio CAP. En el futuro, Fisher espera añadir componentes celulares al CAP, pero la investigación continúa. Nos gustaría crear una empresa en torno a esta tecnología y luego pasar por el proceso de aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos y hacerla llegar a la población de pacientes. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este impactante momento que quedó registrado en una cámara de una vivienda al momento en que una mujer descansaba en el sofá. Allí una pitón gigante empezó a pasearse casi por encima de ella. Un video viral generó impacto y alerta en redes sociales. La cámara de seguridad de una vivienda captó el momento en que una pitón de gran tamaño se deslizó sobre las piernas de una mujer que dormía profundamente en su sofá. La inesperada irrupción del reptil en un entorno doméstico alimentó el debate sobre el riesgo que representa la fauna salvaje en zonas habitadas. En la grabación, allí a las 12 de la madrugada, la mujer aparece recostada totalmente ajena
ajena al peligro. La pitón avanza lentamente por la sala y termina posándose sobre sus piernas. La escena difundida por medios llamó la atención por el contraste entre la aparente seguridad del hogar y la irrupción inesperada del animal. Durante el video, el reptil no muestra señales de agresión, pero su tamaño y su presencia en el interior de la vivienda bastaron para generar preocupación entre los usuarios. La mujer permanece dormida y golpea con sus piernas cuando siente que algo le está molestando, sin sospechar la cercanía de la serpiente gigante. Y vean cómo este asado argentino por poco finaliza por culpa de las lluvias. Y es que un grupo de amigos estaba celebrando este momento especial, algo que es muy tradicional en esta cultura. Sin embargo, empezó a llover. Ellos lograron mover a través de una retroexcavadora el asado con todo y carne. Un asado en Córdoba, Argentina, estuvo a punto de truncarse por una fuerte tormenta, pero la obstinación y el ingenio argentino lograron torcer el destino de la reunión y el video lo compartieron en las redes sociales. Todo comenzó cuando un grupo de amigos se reunió en un corralón para compartir el ritual del asado, una de las tradiciones más apreciadas en Argentina. Cuando la carne ya estaba en la parrilla y las brasas ardían, el cielo cordobés se cubrió de nubes amenazantes y la lluvia intensa irrumpió, poniendo en peligro tanto la cocción como también la fraternidad del encuentro. Nadie quería resignarse a perder el esfuerzo ni el espíritu de la juntada, pero la situación parecía exigir una decisión rápida. Lejos de rendirse, el grupo reaccionó con rapidez y creatividad. Decidieron trasladar toda la parrilla con las brasas encendidas y la carne a medio cocinar a un lugar más seguro bajo techo. Para lograrlo, improvisaron allí usando una mulita de carga, un pequeño vehículo utilitario que suele verse en corralones y obras. Así condujeron cuidadosamente el asador encendido hasta refugiarlo de la tormenta. El operativo, visto por cualquiera, podría parecer inaudito, pero funcionó a la perfección y permitió salvar la comida justo a tiempo. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y los dejo hoy viernes con nuestra sección de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad, como un menor visita el estadio, hizo el equipo de sus amores de fútbol, pero junto a su mejor amigo, su perrito. El fútbol suele dejar momentos únicos que trascienden las canchas y llegan al corazón de los aficionados en cualquier rincón del mundo. Esta vez la emoción no la generó un gol ni una jugada de lujo, sino la tierna imagen de un pequeño hincha del Deportivo Morón, club que compite en la segunda división del fútbol argentino. El niño asistió al estadio acompañado por su inseparable perrito y juntos protagonizaron una escena que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El video, grabado por otro aficionado, muestra al pequeño cantando con entusiasmo las canciones de la tribuna, mientras con un gesto lleno de ternura giraba la cabeza de su mascota para que también pudiera observar a su amado equipo. Esa mezcla de inocencia, pasión y amor por su club conmovió a hinchas de todas las camisetas, quienes no tardaron en compartir mensajes de admiración por la relación entre el niño y su fiel amigo de cuatro patas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.